Escritura nos habla acerca de las dificultades que debían enfrentar los profetas en determinado momento, donde debían llevar un mensaje, el cual no era bien recibido por el pueblo. A la luz de la palabra podemos ver que aún aquellos que estaban llenos de la unción, aún aquellos que tenían señales y prodigios milagrosos de parte de Dios en sus vidas, también se desanimaban. Tal es el caso de la vida de Jeremías, de aquel que en un momento dijo: Señor, solo yo he quedado. Pensaba y se sentía solo en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. La palabra nos dice que él era un varón sujeto a pasiones como las nuestras. Una persona que a veces se debilita, que a veces se cansa, que a veces puede fallar, que puede cometer errores. Y a veces el creyente, al mirar su vida de fe, dice: ¿puede un creyente desanimarse? ¿Puede alguien en algún momento cansarse del camino? ¿Puede alguien quizás en medio de las dificultades sentir que no puede continuar o que el camino realmente es difícil? La palabra de Dios nos habla acerca, aun que hombres desearon no haber nacido, desearon volverse atrás al punto de no haber nacido. Tal fue la aflicción y las dificultades que debieron enfrentar, que por su mente pasó ese pensamiento. Bueno, esta historia no es diferente. Esta historia viene para mostrarnos acerca de el corazón de un hombre que, a pesar de encontrarse en medio de grandes dificultades, no pudo resistir el Espíritu de Dios en él y la voluntad de Dios. Pablo dijo: aunque se encontraba en dificultad, aunque la situación sea difícil, él entendía que él debía predicar a pesar de todo lo que podía pasarle. Él debía compartir la palabra de Dios. Él debía llevar el mensaje, más allá de lo que pudiera pasarle en su vida. Ay de mí si no predicara la verdad del Evangelio. Ay de mí si no predicara la palabra de Dios. Ahora Jeremías se encontraba en una misma situación, viviendo en medio de injusticias, teniendo que llevar un mensaje a un pueblo que no quería recibir la voz de Dios, viendo la corrupción de aquellos que debían guiar al pueblo y sin embargo elegían mentir, engañar, dar falsas profecías y rechazar la verdadera palabra de Dios, rechazar al profeta de Dios que tenía un mensaje para sus vidas. Y dice la palabra que así ellos lo pensaron de esta manera y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Vengan y hablemos mal de él, y no atendamos a nada de lo que dice. Ignorémoslo por completo. Cada palabra que dé, ignoremos. Entonces, él le dice: oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Señor, acuérdate que yo me puse delante de ti, para que tu ira no descienda sobre ellos. Señor, pero ellos deciden levantarse contra mí. Ellos deciden hablar mal de mi vida. Señor, ellos deciden ignorarme, pagar mal por bien. Muchas veces nos encontramos en medio de esta situación en nuestra vida de fe. Sentir que nos retribuyen de una mala manera lo que bien queremos hacer. A veces porque las personas no entienden que uno trata de llevarle una palabra de Dios, un consejo de parte de Dios. Entonces te rechazan. A veces la familia, los amigos, aquel que tú le das un consejo para bien, para su vida. Pero en su momento no comprende la obra que tú tratas de hacer. Y así como ellos dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías. Vengan y hagamos de esta manera para tratar de sacarlo del medio, para tratar de correrlo. Pero era la voluntad de Dios. Jeremías debía dar un mensaje y era advertir al pueblo acerca de lo que venía para sus vidas, para aquellos que pudieran comprender y creer en la palabra de Dios y pudieran someterse a la autoridad que venía para conquistarlos. Entonces a ellos estarían con vida, ellos podrían prevalecer aún en medio de las dificultades. Pero aquellos que desistieran
de la voz de Dios, aquellos que se alejaran de la voluntad de Dios, entonces perecerían. Y su resultado sería fatal y sería terrible. En el capítulo 20 del libro de Jeremías, comienza diciendo que el sacerdote Pasur, hijo de Immer, el que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Al darle Jeremías palabra de Dios, este sacerdote decidió azotarlo y ponerlo en el cepo. Hay personas que no pueden recibir la palabra de Dios. Hay quienes le incomoda la palabra de Dios. Y aquel que debía hacer lo recto delante de Dios, aquel que debía juzgar rectamente, aquel que debía traer orden a la casa de Dios, aquel que debía tomar lo santo y lo puro de Dios y resaltar eso, decidió hacer totalmente lo opuesto. ¿Y qué hizo? Se levantó contra Jeremías. Se levantó contra aquel que dio una palabra, contra aquel que venía a hablar de parte de Dios. Y dice que lo puso en el cepo, pero antes de hacer esto, él lo azotó. Lo que Jeremías se encontraba viviendo en ese momento, el castigo que Jeremías recibía por hacer bien, por interponerse, para que el castigo y la ira de Dios no descienda sobre ellos, era la ignorancia de aquellas personas, o la indiferencia, mejor dicho, de aquellos a los cuales Jeremías trataba de bendecir. Jeremías trataba de llevarle una palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos ignorados por aquellas personas a quienes queremos acercarle un mensaje, aquellos que queremos llevarle y compartirle la palabra de Dios. Tú quieres compartir la palabra quizás con un ser querido y te ignora y tú te sientes rechazado. En el momento que tú hablas acerca de Dios, las personas se alejan, no quieren nada saber con Dios y sientes ese rechazo. O cuando las personas te dicen, mira, no hablemos de esto, no hablemos de lo otro, no hablemos de ciertos temas porque no me hace bien, no quiero saber nada con eso, no quiero saber nada con la palabra de Dios. Pero sin embargo, dice la palabra que Jeremías habló al Señor lo que se conoce como el lamento de Jeremías, una queja en el corazón de un hombre que se encontraba enfrentando aflicción, una queja que es conocida porque dice la Escritura, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y por escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero dice que no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente. Cuando él trató de resistirlo, no pudo hacerlo, porque el Espíritu de Dios en él, la palabra de Dios en su vida, aquello que le era por escarnio, el mensaje duro que Jeremías debía dar, esa palabra que representaba dureza para el corazón de aquellos que la recibían, también lo era para la vida de Jeremías. También le era una palabra dura, un mensaje duro al corazón. Entonces él decía, porque cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entonces dije, no me acordaré más de esto. No predicaré más tu palabra, no hablaré, Señor, más. Pero sin embargo había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de abstenerme. Así hay personas que a veces dicen, no, voy a alejarme de Dios, voy a alejarme de la tarea, voy a alejarme del servicio de Dios, voy a alejarme de la voluntad de Dios. Pero sin embargo hay algo que está en su corazón, hay algo que arde, hay algo que puede sentirse en el corazón de los hombres a la hora de servir a Dios. A la hora de entender que hay un llamado de parte de Dios. Tú puedes ir y volverte a pescar, así como Pedro. Tú puedes ir y volverte atrás. Pero hay un llamado en el corazón que arde. Aunque esa misma palabra te sea por afrenta, aunque el mismo camino te sea por escarnio, aunque muchas personas ignoren la voluntad de Dios, aunque muchos ignoren la obra que tú tratas de hacer en su vida, aunque ignoren la palabra, aunque digan vamos a ignorar el consejo, aunque no quieran nada saber de ti, inclusive recibas el castigo de la obra que tratas de hacer en ellos. De eso se trata este camino.
Muchas veces las personas pagarán mal por bien. Muchas veces seremos rechazados cuando compartamos la palabra de Dios. El Señor nos enseñó así. Y Él dijo, si a ustedes lo rechazan, si hacen esto con ustedes, sepan que primero lo hicieron conmigo. Si lo hacen conmigo, no lo harán con ustedes. El mundo habla y el mundo oye. Pero cuando habla aquel que habla de Dios, el mundo no quiere oír. Y es lo que pasó con Pasur. No quería tomar la voz de la palabra de Dios, pero vino palabra de Dios a Jeremías. Fue azotado, puesto en el cepo, pero Dios le da una palabra a Jeremías. Entonces dice, al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Esto es terror por todas partes. Ese es tu nombre ahora. El Señor no te ha llamado Pasur. Ahora tu nombre será terror por todas partes. Porque sufrirás terror. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que seas terror a ti mismo y a todos los que te quieren y caerán por la espada. ¿Por qué? ¿Por qué había obrado este varón de esa manera con Jeremías? Y Jeremías, encontrándose en medio de la aflicción, en medio de una situación difícil, palabra de Dios vino a su vida y le dijo, tú serás terror por todas partes. La decisión que te parece bueno para tu vida hoy, lo que te parece correcto, lo que crees que estás haciendo bien, se transformará en terror por todas partes. Habrá dificultades de las cuales no podrás escapar. Dice la Escritura, corre el impío sin que nadie lo persiga. Sin que nadie esté corriendo detrás de él. Las personas de repente no pueden continuar. Corren a pesar de que no hay nadie que vaya detrás de ellos. Sienten la persecución, pero sin embargo no hay nadie quien los persiga. ¿Cuántas personas hoy están desesperados? ¿Cuántas personas hoy están viviendo así? Cargados de problemas, de preocupaciones. Sin embargo, no hay nadie quien los persiga, o aparentemente no hay nadie quien los persiga. Pero sin embargo su vida es una pesada carga y las dificultades que enfrentan se encuentran en su mente. Las debilidades, aquello que sienten que los persigue está en su mente. ¿Cuántas personas no pueden hoy superar los problemas y las dificultades en su vida? ¿Cuántas personas hoy están atadas a la depresión? ¿Cuántos tienen ataques de pánico? ¿Cuántos tienen trastornos de ansiedad? ¿Cuántas personas hoy no pueden superar una situación en su vida? Ellos corren, pero no hay quien los persiga. Los problemas los superan, los abruman, pero sin embargo, dice la palabra de Dios que Jeremías, enfrentando esta situación y la condición de su corazón y en su vida, él tuvo que, a pesar de esto, a pesar de estar en medio de la adversidad, a pesar de haber sido puesto en el cepo, azotado, de haber sido maltratado, de haber enfrentado el agravio, las palabras que buscaban destruir, las personas que buscaban ignorarlo. Lamentablemente, muchas veces el creyente enfrenta esas situaciones en su vida. No estamos en el tiempo de Jeremías. Ya no es aquel tiempo. No podemos decirle a Dios como Jeremías le habló. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor en sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Ya no podemos nosotros decir, Señor, véngate. Si bien la palabra de Dios nos enseña que mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor nos lleva a que podamos orar por aquellos que nos persiguen. El Señor nos lleva a que podamos clamar por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos lastiman, por aquellos que muchas veces se levantan sin saberlo, para que podamos entender que no se levantan contra ti, sino que se levantan contra mí, dice Dios. No es contra tu vida.
es contra lo que tú representas, es contra la palabra de Dios, es contra el mensaje. Esta historia viene a mostrarnos que aún un siervo de Dios como Jeremías, un profeta de Dios como Jeremías, también puede desanimarse. Esta palabra viene a mostrarnos que cualquiera de nosotros puede desanimarse. Cualquiera de nosotros puede pasar un momento en el cual se cuestione por la dureza del camino, por las dificultades, por la situación que enfrenta, por la palabra de Dios en él y por la adversidad que enfrenta en su vida. Y entonces decir, como dijo Jeremías, yo dije, no hablaré nunca más, no haré nunca más de esta manera. Pero sin embargo, él dijo, Señor, aunque traté de resistirlo, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de contenerlo para no hablar, para no hacerlo más. Pero Señor, tú me venciste. Cuando dice el versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Tu camino me sedujo, tu palabra lo hizo, tu voluntad. El mensaje y la palabra que tenía que compartir lo hizo en mi vida. Pero ahora me doy cuenta de la dificultad, ahora me doy cuenta, Señor, de que la palabra que me diste es dura y que confronta y quebranta el corazón de aquellos que rechazan tu voluntad, porque prefieren oír palabras que sean bonitas, porque creen que Dios solamente será un Dios que los bendiga, un Dios que dé cosas buenas, y no aquel que corregirá sus vidas, no aquel que instruirá. Dice la palabra que el Señor instruye a todo aquel que adopta por hijo. El Señor enseña, el Señor nos corrige, nos muestra la verdad, y el Señor nos muestra el camino por el cual debemos andar. No dice, tú ve por el camino que mejor te parezca, y no dice, ve por donde te sientas más cómodo. El Señor dice, yo te mostraré el camino por el cual tú debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos, yo estaré pendiente de tu vida. Y te digo que hay un camino que es ancho, no te confundas, pero angosto es el camino que te conduce a la vida. La puerta que te conduce a la salvación, pocos la hallan. Procura andar por ese camino, procura andar por el camino angosto, no por el camino ancho. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 20 del libro de Jeremías, en la segunda parte de esta lamentación de Jeremías. Jeremías capítulo 20, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 10 en adelante. Dice así el Señor. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice el versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, terror de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría y quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Qué duro que tus amigos esperen que no llegues al fin, que no llegues a cumplir la meta, que quedes a mitad de camino. Qué duro ver que los cercanos están esperando las fallas y los errores. Qué duro que aquel que está cerca de ti espere que en algún momento falles.
Y él dice, porque oí la murmuración de muchos. Oí de aquellos que hablan y murmuran contra mi vida. Oí de aquellos que esperan. Porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos, no dice, y algunos de mis amigos, un amigo. Dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Todos miraban si quedaría a mitad de camino, si bajaría los brazos, si me rendiría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Lamentablemente, muchas veces las personas están esperando el fallo en nuestras vidas para tratar de justificar las suyas. Hay veces que las personas tratan de menospreciar nuestra vida, tratan de mirar los errores en nosotros, porque si tenemos errores, porque si encuentran fallas, entonces eso pareciera ser un aliciente, pareciera ser un permiso para yo poder cometer errores. Si hay alguien que falla, si hay alguien que le encuentro errores en su vida, entonces digo, bueno, si él hace esto así, entonces, bueno, yo también. No era tan perfecto. También tiene problemas. Y entonces pareciera que es algo. Es cuando tratamos de nivelar para abajo y no para arriba. No cuando trato yo de sobreponerme y de ser mejor, sino cuando trato que la otra persona es como la persona envidiosa. ¿Qué es lo que hace una persona envidiosa? Trata de rebajarla a esa persona que parece que está por sobre ella, porque no puede ponerse a la altura. Entonces, ¿qué hará? Tratará de criticarlo, de rebajarlo y ponerlo a su altura, a su condición. De decir que verdaderamente no es lo que parece, no es lo que dice ser. Y de esa manera pareciera que se pone al mismo nivel. Es como alguien que comienza a criticar algo y dice, viste que no es tan bueno, no estoy tan lejos. Somos lo mismo. No es tan santo, no es tan perfecto, no conoce tanto. Pero lo triste de esto es que Jeremías decía, yo oí la murmuración de muchos. Yo oí lo que hablaban y lo que decían acerca de mí. Y vi que mis amigos esperaban y decían, quizás baje los brazos y se rinda. Quizás esta vez el desánimo le gane y ya no predique más. Quizás ya no vaya más a la iglesia. Quizás con esto que le pasó, entonces se dé cuenta de que no es tan así como dice. Quizás con esto que está pasándole hoy en su vida, quizás con esta enfermedad que hoy tiene que enfrentar, se dé cuenta que no es tanto la iglesia. Quizás se dé cuenta de que no es tan así como parece. Al final, dirá alguno, yo no voy a la iglesia y no me va tan mal. Al final yo no me congrego y las cosas no me salen tan mal. Mirará la vida de alguien y dirá, mira, él va a la iglesia y mira su vida, mira su matrimonio, mira su familia, mira su corazón, mira su carácter. Y dirá, no. Entonces, ¿para qué? Prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Quizás de esa manera nosotros seamos mejor que él. Quizás cuando él caiga, entonces nosotros quedaremos sobre él. Esa es la tristeza de las personas que en su egoísmo esperan que aquel que un día estuvo en las drogas de alguna manera vuelva a caer. Y dicen, no, ya lo voy a ver en la esquina otra vez. Este solamente es un momento, es como aquel que se ilusiona con un cambio o aquel que se mentaliza en algo pero luego no le alcanzan las fuerzas. Este es aquel que tomaba y luego lo voy a ver tomando otra vez porque él es borracho. Es así, toda su vida fue así. Este no cambia, la gente no cambia más. Hay personas que no cambian. Y hay quienes no quieren ver porque ven al hombre exterior. Y el hombre exterior puede parecer igual. Pueden pasar 1 año y dices, tú estás igual. 2 años y dices, pues tú eres el mismo. Pero dice, mientras que el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva cada día. Tú puedes parecer por fuera la misma persona, pero por dentro el Señor te ha renovado.
Por dentro ya no hay inmundicia y muerte. Por dentro ya no hay pecado, no hay rapacidad. Por dentro no hay egoísmo ni avaricia, sino que por dentro fuiste transformado por Dios, moldeado al corazón de Dios. Las personas pueden mirarte por fuera y dicen, este es el mismo. Este es el hijo de José. Este es de Nazaret. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de ese lugar? No puede salir nada bueno de Nazaret. Y la gente te mira y te juzga así. Dice, ¿acaso puede ser bueno? Pero sin embargo, la palabra de Dios dice, ven y ve. Tú puedes pensar que es la misma persona. Tú puedes pensar que es el mismo alcohólico, el mismo drogadicto. Puedes pensar que es el mismo ladrón, la misma persona depresiva, atada a las pastillas, atada a la depresión. Puedes pensar que es la misma persona. Pero sin embargo el Señor hizo una obra en su interior. De manera que ya no es la misma persona. De manera que ya no se quiebra ante las palabras o la murmuración de alguien. De manera que las palabras que una persona pueda decir ya no condicionan su corazón. Porque tras cada palabra que pueda decirte a alguien, tras cada murmuración que puedan decir tus amigos o los que esperan tu caída, hay una voz que se siente más fuerte, que es la voz de Dios en el corazón, que es ese fuego interior que se siente al momento de predicar su palabra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Hay una voz que puede oírse más fuerte. Y son las promesas de Dios. Cuando Dios habla acerca de Abraham y acerca de la ley y acerca de aquellos que quieren vivir en la ley, dice, la importancia de poder entender esto es que la ley que vino 400 años después no invalida la promesa. Porque Dios cumplirá sus promesas. La promesa fue dada antes que la ley. De manera que ya no vivimos bajo esa ley. Para mostrarnos la imperfección de la ley, porque nadie podía justificarse por medio de la ley para con Dios. Porque si la ley hubiese sido suficiente, entonces en vano vino Cristo, mostrándonos esa obra. Ahora, esa promesa es la que habla de tu corazón. Esa promesa son como las promesas que fueron dadas a Abraham. En ti haré una gran descendencia, así como la arena del mar, Abraham, así como las estrellas. Y la promesa de Dios se cumpliría, sin importar lo que ocurriría luego. Dios cumplirá su palabra. Así como cuando el Señor le dijo a Abraham, tendrás tu descendencia, tendrás tu hijo. A pesar de que Abraham en su intento humano trató de hacerlo, la promesa de Dios se cumplió en el tiempo establecido por él. El Señor no dijo, no, Abraham, ya que intentaste hacerlo solo, la promesa no se cumplirá. El Señor cumplió su promesa por él. Dice la Escritura que él no puede negarse a sí mismo. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, no se trata de nuestra gran capacidad, ni de nuestra tenacidad, ni de nuestra fortaleza. Se trata de lo que Él depositó en nuestra vida. Jeremías dijo, hay un fuego en mi interior. No dijo, mi fuego interior. Dijo, hay un fuego en mi interior. Hay algo que está hasta los huesos. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Porque a pesar de todas las dificultades que podemos estar enfrentando, el amor y la misericordia de Dios prevalecen. Porque a pesar de las luchas que puedas estar pasando y la injusticia que puedas vivir en tu vida y las personas que esperen tu caída, siempre le digo a los hermanos, tienes que entender que cuando llegaste a los caminos de Dios, llegaste como una persona alcohólica, drogadicta, con problemas de carácter, con dificultades y con muchas debilidades en tu vida. Todo lo que había en tu corazón, el Señor lo saca de tu corazón. Ahora Él vive en tu corazón, limpia el corazón, pero todas esas cosas están esperándote.
esperando que algún día caigas, esperando que algún día te debilites, esperando que en algún momento te confíes y digas esto ya no me va a afectar, esperando que en algún momento te sientas tan confiado en tu propia fuerza y no en la fuerza de Dios, para ya no buscar su resguardo, su protección. Pero, sin embargo, Jeremías encontró su fortaleza porque él dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Por qué? ¿Por qué tengo fuerza para continuar? ¿Por qué puedo continuar haciendo la voluntad de Dios a pesar de todas las dificultades que enfrento? A pesar del momento tan difícil que pueda estar pasando en mi fe, en mi caminar con Dios. Porque Él estuvo conmigo como poderoso gigante. Porque cuando se levantaron las dificultades, porque cuando se levantaron las luchas contra mi vida, Satanás como un río se levanta contra la vida de aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere salir adelante, y tratará de golpearlo y golpearlo con todo. Hay personas que se preocupan cuando la lucha es grande. Yo le digo, mira, cuando la lucha es grande no te preocupes, porque si la lucha es grande es porque hay una gran bendición. Y Satanás está tratando de frenarla, de detenerte, de bajar los brazos, de desanimarte al punto que digas, ya no hablaré más de parte de Dios, ya no serviré más a Dios, ya no estaré más en la iglesia, ya ahora es tiempo de que mengúe, es tiempo de que deje de servir tanto a Dios, es tiempo de que me dedique a otra cosa. Es lo que trata de hacer, que te desanimes, que bajes los brazos, que ya no quieras continuar. Los hermanos se fueron a hacer una campaña a 700 kilómetros de aquí. Cuando estaban en el camino, se les rompió el auto. Hicieron lo posible para tratar de llegar 100 kilómetros antes. Ya el auto no dio más. Vino una persona, los socorrió, los llevó hasta el lugar. Evangelizaron. Hicieron los arreglos que había que hacer en la iglesia. Pintaron, adornaron, hicieron todo. El pueblo estaba conmovido por la tarea porque no hay nadie que haga eso ahí. Hicieron la campaña, vidas se acercaron, recibieron a Cristo en su corazón. El auto quedó destruido, quedó fundido. No pudieron solucionarlo, el auto quedó varado allí. Pero no solamente eso. Trataron de solucionarlo, no se pudo, así que quedó en aquel lugar. Tomaron un colectivo. Dice, pastor, bueno, ya estamos por salir para volver a nuestra casa. Hicieron algunos kilómetros, el colectivo se rompió en medio de la ruta, en medio de la nada. Dice, pastor, ore por nosotros porque estamos acá tirados, varados, en medio de la nada. Le digo, mire, no se preocupe, porque si Satanás está tan enojado contra la obra que fueron a hacer, si se levanta con tanta fuerza contra sus vidas, es para desanimarlos, es para que bajen los brazos, es para que digan, al final vinimos a servir a Dios y mirad todo lo que nos pasa. Lo que pasa es que no quiere que vean que hay una gran victoria, que hay una gran batalla por delante, que hay vidas y almas que conocerán a Cristo por medio de aquella obra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios, santo es Él, porque volveremos a ir a ese lugar. Aún no se ha terminado con la tarea. Aún hay que completar aquella obra. Pero hay quienes van a desanimarse en el camino. Hay quienes le van a venir ganas de querer abandonar. ¿Por qué? Porque la gente habla de ti. Porque tu familia no te comprende. Porque tus amigos están esperando tu caída. Porque aún los cercanos están esperando que falles. Están esperando que te debilites. Porque hay quienes quieren tener razón. Simplemente por eso. Quieren tener razón. Yo te dije, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Viste? Yo te dije, no descuides esto, no descuides lo otro. Yo te dije, ocupate de tu carrera, ocupate de los estudios, ocupate del trabajo, ocupate de la familia. Y de alguna manera quieren tener razón y decir, ¿viste? No es tanto ir a la iglesia, no es tanto Dios. Y las palabras muchas veces vendrán así. No es tanto ir a la iglesia, no es tanto hacer esto o lo otro. Yo no voy a la iglesia y mira, estoy bien. Yo no voy a la iglesia y mira, las cosas me van bien, tengo dinero, no me falta nada.
Dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo. Como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán. No prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas ¿a quiénes? A los justos. ¿A quién prueba el Señor? ¿A los que no le conocen? No, Señor, tú pruebas a los justos, a los que caminan contigo. Eso es un hombre justo, un hombre que camina con Dios, una mujer que camina con el Señor, es una mujer justa. Y dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo. Tú sabes, Señor, cómo me duelen las palabras de esas personas. Y alguno dirá, sí, pastor, me duele mucho lo que dicen de mí, me duelen mucho las palabras, me duelen mucho las miradas, me duelen mucho los comentarios que hacen acerca de mi vida, me duelen que no conozcan o no entiendan y aún así hablen de mí, me duele lo que hacen contra mi vida. Pero mira, el problema no está en ellos, el problema está en ti. Porque no debiera dolerte lo que alguien pueda decirte. Porque debiera escucharse más fuerte la voz y la palabra de Dios en tu vida. Debiera sentirse más fuerte el fuego ardiendo en tu corazón, en medio de tus huesos, que lo que la gente pueda decir de ti, que lo que los demás puedan opinar de tu vida. Ya no pueden lastimarte ni herirte más las palabras de una persona, sea quien sea. Sea tu padre, sea tu madre, tu hermano, tus amigos, tu mejor amigo, quien sea. Porque dice la Escritura, aquel que quiera ser uno de mis discípulos, entonces debe aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a su hermana, a su hermano, a sus hijos. Aquel que no ame, porque esa palabra viene para decirnos, aquel que no ame menos a su esposa, a su madre, a su padre, que a Dios, entonces no podrá ser enseñado por mí. Aquel que no tome su cruz y me siga, entonces no puede ser mi discípulo. No pueden herirlo las palabras de una persona, es su pensamiento. Y muchas veces querrán tener razón en lo que piensan. Hay quienes dirán, yo te lo digo por tu bien. Y quizás en algún momento del camino el creyente está confundido y cree que hace lo correcto. Hay quienes creen que el camino de Dios es una carrera de velocidad. Pero el camino de Dios es una carrera de resistencia. No importa si yo salgo aquí a correr con toda velocidad, porque a los pocos metros me desvaneceré, caeré desmayado. Pero si corro una carrera de resistencia, se trata no de darlo todo en el primer impulso, sino de correr con constancia, de avanzar y permanecer. No se trata de correr una carrera de velocidad, porque es una carrera que durará toda nuestra vida. Hay quienes piensan que es correr con toda velocidad. Entonces ahí la gente dice, no, pero no es tan así, la iglesia no es de esta manera, pero no tenés que hacer esto o lo otro. Y quizás lo que le dicen es correcto, porque no debiera correr así. Pero en su fe o en su desconocimiento cree que debe hacerlo de esa manera, pero luego se da cuenta de que no era tan así. Y el problema o el peligro de esto es que muchas veces corren con toda velocidad, pero luego quedan a mitad del camino. En una carrera, cuando tú ves que salen los corredores en una maratón, la maratón dura 42 kilómetros, 44 kilómetros, algo así. Y los corredores, cuando largan, todos corren y tú ves a algunos que corren con mucha velocidad. Pero los 5 o 10 kilómetros ya no pueden más. Y esos no llegan a completar la carrera. Pero hay quienes corren con un ritmo constante durante los 42 kilómetros. Y son los que llegan a la final. Son los que ganan. En la carrera de la fe no se trata de la velocidad, no se trata de todo lo que puedas hacer. Se trata de un camino constante. Se trata de creer y confiar en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas y las situaciones difíciles que debas enfrentar hoy, de las injusticias que debas enfrentar hoy.
Porque no podemos orar y decir, Señor, véngate de mis enemigos, destrúyelos por completo. Señor, que la calamidad que querían en mi vida, Señor, que venga sobre sus vidas. Señor, que sufran lo que ellos deseaban. Como algunos ponen unos calcos, unas calcomanías en sus autos y dicen, que Dios te dé el doble de todo lo que me deseas. No podemos decirle así, porque no es correcto. Porque debemos amar a nuestros enemigos. Debemos orar por aquellos que nos persiguen. Porque debemos aprender a poner nuestra otra mejilla. No es a los golpes la otra mejilla, sino a esto, a la murmuración, a lo que otras personas hablan de nosotros, a lo que otros creen tener razón en cuanto a la opinión de nuestra vida. Pero sin embargo, el mejor aliado que tiene un creyente es el tiempo. Porque el tiempo dará la razón o no dará la razón. El tiempo dirá si yo perdí el tiempo acá en la iglesia o yo estaba ganando algo para mi vida. El tiempo dirá si lo que yo estaba sembrando aquí lo cosecharé en mi familia o si simplemente estuve perdiendo el tiempo. Con el paso de los años yo pude ver matrimonios destruirse, familias desmembrarse, personas alejarse de los caminos de Dios, jóvenes que perfilaban para bien apartarse de los caminos, familias que estaban siguiendo en la iglesia, trabajando para Dios, gente correr con toda velocidad, cansarse y ya no correr más. Entonces uno ve lo que ha sembrado y lo que ha hecho, y el tiempo ha sido el mejor aliado. Hay veces que esperamos y queremos que la justicia venga inmediatamente, pero el tiempo dirá la verdad. El tiempo hablará por sí solo, porque hablará de tu corazón y hablará de tu comunión con Dios, de tu relación con Dios. Hay quienes no entenderán el camino, ni lo que tú quieres hacer, ni los sueños, ni lo que Dios ha puesto. Dice la palabra que los hermanos de José, al mirarlo, lo menospreciaban y decían, ahí viene el soñador, ahí viene aquel que tiene grandes sueños. Pero sin embargo, Dios había puesto un sueño en su corazón. Y aunque la gente podía burlarse de él, aunque sus hermanos podían menospreciarlo, y aunque su padre aún podría decirle, ¿acaso tú vas a estar por sobre mí? ¿Qué es esto que piensa José? La palabra de Dios se cumplió. El sueño de Dios en su corazón se hizo real. Y José fue el segundo en la casa de Faraón y fue el que administró los bienes de todo aquel territorio en el cual había hambre, pero en Egipto, por medio de la administración de José, había provisión. Entonces no depende de lo que la gente pueda decirte, ni lo de que tu padre pueda decirte, ni lo que tus hermanos puedan pensar de ti. Jeremías dijo, mis amigos, pero habla de los más cercanos, de los que están cerca, porque muchos no entenderán el camino. Los hermanos de Jesús le dijeron, ve, ¿por qué no vas a las bodas de Canaán y te muestras? Porque nadie que quiera ser conocido hace las cosas así, en oculto, ve y muéstrate allí en las bodas. El Señor le dijo, todavía no es mi hora, mas la hora para ustedes siempre está presta. Aún no es mi tiempo. Pero luego subió a las bodas. Lo que el Señor quería demostrarles es que el tiempo de una persona siempre está ahí. No era el momento de la muerte del Señor, sin embargo la muerte nuestra en cualquier momento está dispuesta, en cualquier momento puede ocurrir. Y debieran más preocuparse ellos por su propia vida. El Señor hizo un milagro en aquellas bodas. Pero sus hermanos lo menospreciaron, sus cercanos lo hicieron, dijeron, ve, muéstrate, tú que quieres ser famoso. ¿Famoso? El Señor dice que no alzó su voz, Él no quería. No era ese el llamado de Dios para su vida. El Señor sanaba y decía, no lo cuentes a nadie. No lo digas así. No quería generar una rebelión, no quería. En un momento el pueblo quería proclamarlo rey y entonces el Señor se fue, se alejó de ellos. Porque Él no venía para ser un libertador, un rey, un caudillo. Él no venía para libertarlos del yugo opresor de los romanos. No sería de esa manera. Sino que el Señor vino humilde a cumplir la voluntad de Dios mediante la fe. A cumplir
Él dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cumplió cada palabra. Dice la Escritura, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Señor, y el sentimiento de Jeremías aquí era, Señor, tú que ves los pensamientos y el corazón. Y uno dice, ¿quién puede ver los pensamientos? ¿Quién puede conocer cada cosa en nuestra vida? Dios. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, y aunque antes de que la palabra esté en nuestra boca, dice la Escritura, Señor, tú ya la sabes toda. Entonces dice, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Señor, yo te he confiado esto a ti. Eso es lo que hacemos cuando nosotros vamos a la oración. Tú puedes estar enfrentando una situación así, tú puedes enfrentar quizás el egoísmo, la murmuración de los demás, tú puedes enfrentar una circunstancia o una situación injusta en tu vida, pero aún ir a la oración y decir, Señor, yo en ti he confiado, en ti, Señor, encomiendo mi causa, mis problemas. Ahora clamaremos y diremos, Señor, toma venganza de mis enemigos, destruye los que se levantan contra mí. Señor, aquel murmuró de mí, Señor, muéstrale, Señor, la ira. No, más bien clamaremos como Esteban, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Señor, porque no te conocen, porque no se levantan contra mí, sino contra ti. Jeremías no estaba dando una palabra de su propio corazón, como sí lo hacían los falsos profetas. Él estaba hablando palabra de Dios y ellos no querían recibir esa palabra. Ellos no querían recibir el consejo de Dios, porque solamente pensaban que Dios le hablaría cosas bonitas y nada más. Decían, no, estas palabras son muy duras, pero fieles son las heridas del que ama, más importuno los besos del que aborrece. La palabra que viene para darte el consejo, para hacerte bien, es la palabra correcta. Aunque te parezca dura, esa es la fiel herida de aquel que te ama. Pero aquel que te acaricia con sus palabras, que te besa, es importuno los besos de aquel que te aborrece, porque por medio de su palabra no está buscando el bien para tu vida, ni deseándote lo correcto, sino todo lo contrario, deseándote el mal en tu vida. Esta palabra no viene a tu corazón para desearte el mal o para que diga, Señor, entonces debo rendirme, entonces yo también soy propenso a bajar los brazos, también, Señor, yo soy débil como Jeremías, o también soy una persona que puede desanimarse. Claro, tú puedes desanimarte, pero en medio del desánimo Jeremías confió en Dios y dijo, mas Jehová está conmigo. Yo puedo desanimarme, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y porque Él está conmigo no voy a rendirme. Y porque Él está conmigo no voy a bajar mis brazos. Y porque Él está conmigo, entonces seguiré peleando, seguiré luchando la buena batalla, seguiré insistiendo, seguiré clamando y confiando en mi Dios. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Yo voy a invitar a aquellos que en esta hora quieran abrirle su corazón al Señor. Los que están presentes en esta reunión o los que están escuchando este mensaje, que puedan confiarle su vida a Dios. Y si le has entregado tu corazón, que puedas confiar en Él a pesar de las dificultades. Que puedas saber que Él está contigo como poderoso gigante para de cualquiera sea la dificultad que enfrentas. Solo entrégale tu corazón. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu estatus social, Dios no necesita tus estudios o tu formación académica. El Señor solamente quiere tu corazón. No necesita nada más. Todo lo demás, quizás el hombre pueda pedírtelo, quizás te hayan enseñado, te hayan dicho de esa manera. Pero Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Es todo lo que necesito. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios,
que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí y por darme vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.